¿Qué onda, Ikeros? ¿Cómo están? ¡Feliz año! Bienvenidos a Geek Blue Review. Mi nombre es Pablo B. Garcini y esta vez les voy a hacer mi review de la tarjeta de Kingspec de 2 TB para el PlayStation 5. Pues bueno, Ikeros, la verdad es que estoy muy emocionado con este regalito sorpresa que me llegó el día de hoy para empezar muy bien el año. Definitivamente, desde hace mucho tiempo yo había querido aumentarle la memoria a mi PlayStation 5, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces me estuve asesorando en videos de YouTube o con amigos que también tienen consola. Y definitivamente creo que esta fue una opción que me convenció en cuanto a valor, precio y calidad. Entonces estoy hablando de esta memoria que se llama Kingspec, que es una memoria de almacenamiento de 2 TB que nos va a permitir instalarle muchos juegos más, porque definitivamente lo que ha hecho PlayStation últimamente es un poco incómodo de que tengas que instalar completamente los videojuegos en tu consola. Antes lo podían correr del disco, entiendo que lo están haciendo como para tener mucha más estabilidad a la hora de estar en el juego y evitar calentamientos innecesarios, pero cuando tienes muchos juegos y todavía te gusta el formato físico, o también cuando los bajas en digital, definitivamente el espacio que te da la consola de base es completamente insuficiente. La consola normalmente viene con 800 GB, 825 GB, de los cuales puedes instalar unos 4 o 5 juegos, pero realmente es incómodo. Por ejemplo, hay juegos que siempre tienes que tener instalados en tu consola. El FIFA no lo vas a estar desinstalando e instalando cada vez que lo vas a jugar. Los de peleas, Mortal Kombat, Marvel contra Capcom, Street Fighter 6, siempre que tienes visitas, pues se arman las retas, ¿no? Entonces no puedes estar desinstalando juegos nada más a la hora de que vengan. Lo mismo con las carreras, Gran Turismo, los de Sonic and Sega Racing, los juegos tipos Smash de Capcom. Entonces definitivamente es una cosa que no es bastante cómoda. Entonces definitivamente creo que una opción bastante viable es aumentarle la memoria. Hay dos formas de aumentarle la memoria a tu PlayStation: con un disco externo, que es también tiene que ser compatible con las velocidades que te recomienda PlayStation, o ellos ya tienen preinstalado un slot para que le metas una tarjeta de memoria interna, y entonces esa fue por la opción por la que yo me decidí. Encontré esta tarjeta, que es un disco duro de estado sólido de 2 TB, y la verdad es que me convenció mucho el precio, que se me hizo bastante económico. Entonces, si ustedes están buscando alternativas, creo que esta es una buena opción. Ahorita yo ya he estado haciendo algunas pruebas dentro de la consola y me ha funcionado súper bien. No se calienta además la consola, y el valor precio-beneficio creo que es el ideal. Yo esta la conseguí en Amazon. Lo primero que tienes que hacer es checar que sea compatible y que sean los tamaños compatibles con PlayStation. Entonces esta es una muy buena opción. Dos, obviamente el almacenamiento que estás buscando. Yo la elegí de 2 TB, que me va a alcanzar para instalarle un montón de juegos. Desinstalé aproximadamente 600 GB de la consola y las pasé directamente al juego. Se tardó pues prácticamente en pasar toda esa información como en unos 4 minutos aproximadamente. Entonces se me hizo rapidísimo. Tiene velocidad de lecturas y de escritura entre 6500 y 7400 megabytes por segundo. Entonces definitivamente es una memoria bastante rápida. Es de estado sólido, como se los repito, y chequen la compatibilidad para que cuando la instalen en su consola no quede mucho más alta y que sí pueda cerrar otra vez la tapita del PlayStation a la hora de instalarla. Pero eso se los voy a enseñar ahorita que lo vamos a hacer. Entonces, sin más preámbulos, vamos a verlo. Pues bueno, Ikeros, aquí tenemos nuestra tarjeta de almacenamiento de la marca Kingspec. Es de 2 TB para aumentarle la memoria al PlayStation 5. Es un disco de estado sólido, Solid State Disk. Y aquí vemos que esta marca te proporciona 3 años de garantía. En la parte del costado, el nombre de la marca. Por la parte de atrás, también aquí tenemos las especificaciones de este componente. Y la verdad es que está bastante ligerito, pero el cambio que va a hacer en nuestra consola va a ser tremendamente enorme. Y pues vamos a abrirla para ver qué es lo que contiene justo esta tarjeta. Lo primero que tenemos que hacer es remover el plástico.
Justo aquí tenemos nuestra tarjeta. Y lo que siempre se nos recomienda es que tengamos las manos muy limpias para no llenar el componente justo de la grasa de nuestros dedos. Entonces eso es algo como súper recomendable siempre que vamos a hacer una instalación de componentes. Entonces por aquí tenemos la tarjeta, viene completamente sellada. En la parte de acá justo vemos que es toda de color rojo, es la serie XG7000 y esto quiere decir que tiene velocidades de memoria de entre 6300 y 7400 megabytes por segundo para que las velocidades de copiado como de lectura sean bastante óptimas para la utilización de nuestros juegos y que no haya ningún tema con el lag dentro de nuestro gaming. Y realmente he visto en varios videos que la instalación de esta tarjeta es bastante sencilla en general. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra consola. Lo que nos recomiendan es que haya la última actualización disponible en el PlayStation Store, identificar el frente de nuestro PlayStation y la parte de atrás. Lo que vamos a necesitar es estar en la parte de atrás y en la parte posterior de donde esté el logotipo de PlayStation, es de ahí de donde vamos a levantar la tapa, que es en el lado contrario al drive de la consola. Si no lo has abierto nunca, de repente es como un poquito difícil hacerlo por primera vez, pero realmente no te tienes que preocupar. Lo único que tienes que hacer es levantar un par de clips que tiene aquí en esta parte de la consola y empujar hacia la parte de abajo. Y aquí están justo los ganchitos que están haciendo la sujeción. Estos son los clips que teníamos que levantar al inicio. Pero ya una vez retirada la compuerta, es bastante sencillo el acceder a las partes de nuestra consola. En esta parte de acá justo tenemos el espacio o el slot donde vamos a instalar justo nuestra tarjeta de almacenamiento de 2 terabytes. Y en general creo que PlayStation y Sony lo hicieron bastante sencillo para que sea algo que cualquiera pueda realizar realmente sin tanto problema. Entonces lo primero que vamos a necesitar es justo un desarmador de los pequeños de precisión para abrir este compartimento. Removemos el primer tornillo y levantamos esta tapita, que es donde vamos a instalar nuestra tarjeta de memoria. Si se fijan aquí, en esta parte de la consola, acá tenemos los pins, que los pins cortos van en la parte de abajo y los pins largos van en la parte de arriba. Y aquí tenemos un tornillito que justo viene para que nosotros tengamos esa pieza que es un levantador y el tornillo de nuestra consola. Entonces es muy sencillo la instalación de esta tarjeta. Y lo primero que tenemos que hacer es, recuerden, tener sus manos limpias, no tocar mucho las partes de la tarjeta para que no haya grasa dentro de nuestras manos. Y justo aquí tenemos la tarjeta Kingspec. La vamos a colocar tantito de lado. Removemos este tornillo, que es donde viene justo el levantador. Y tenemos aquí diferentes medidas, porque hay tarjetas de diferentes medidas para esta consola. Entonces, removemos el tornillo con su levantador para justo soportar la tarjeta. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es ver hasta dónde llega nuestra tarjeta y dónde tenemos que colocar ese sujetador. Entonces aquí vemos que lo tenemos que colocar justo en este tornillito. Entonces eso es justo lo que vamos a hacer. Aquí tiene 3 levantadores para colocar esto. La metemos a presión. Listo. Y vemos que queda como un poquito inclinada la tarjeta. Lo único que tenemos que hacer es llevarla hacia abajo, que quede bien colocada, y ahí se va a alinear justo con el tornillo que vamos a colocar, con el circulito o la muesca que tiene la misma tarjeta.
Entonces ahí ya lo único que tenemos que hacer es terminar de atornillarlo y listo. Ahí ya tenemos instalada nuestra tarjeta de almacenamiento de 2 terabytes. Hay que confirmar que esté bien apretada, pero sin apretarlo de más tampoco para no romper ninguno de los componentes. Y posteriormente, aquí tenemos la tapita que protege justo el almacenamiento de nuestra consola para que no le entre mucho polvo. La ponemos así, con esta muesca hacia abajo, y volvemos a colocar el tornillo de la tapa principal. Y listo, así ya quedó instalada la memoria de 2 terabytes para nuestra consola PlayStation 5. Y lo único que nos falta es colocar de nuevo nuestra tapa. Entonces, de la misma forma como la quitamos, empezamos de abajo hacia arriba y apretamos hasta que suene clic. Listo. Ya tenemos instalada nuestra memoria en nuestra consola de PlayStation 5. Pues una vez que ya tenemos instalada nuestra memoria, lo primero que tenemos que hacer es volver a conectar nuestra consola y cuando la prendemos, esto es lo que va a suceder. Te va a aparecer este mensaje donde te dice que si quieres formatear tu memoria M2 de estado sólido, la necesitas formatear en este momento. En la parte de abajo te da las dos opciones. No la formates en este momento, nosotros le vamos a decir que sí. Entonces vamos a formatearla para poderla empezar a usar dentro de nuestro sistema. Realmente es un proceso bastante rápido. Y después ya cuando está instalada y cuando está formateada, te dice la velocidad de lectura es la siguiente. Y ahorita inicialmente la velocidad de lectura me la está leyendo en 6173 megabytes por segundo. Cuando le damos OK, dice tu memoria ha sido formateada y dice para cambiar los juegos que están instalados, ve a Settings, Almacenamiento y selecciona la ubicación de instalación. Si de repente quieres tú ya quitar tu tarjeta, lo primero que vas a tener que hacer es apagar tu consola para poder hacerlo. Aquí recordemos que tenemos el logotipo de Sony por el 30 aniversario del PlayStation. Seleccionamos nuestro perfil. Y ahora sí, ya nos va a seleccionar nuestro sistema. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Settings, Almacenamiento. Aquí ya tenemos el almacenamiento de la consola y abajo ya nos aparece nuestra tarjeta que justo nos marca que tenemos 2 terabytes de espacio de almacenamiento para almacenar juegos y apps y cualquier otro tipo de archivos, ya sean archivos de video para cuando estás haciendo streamings o cosas así. Entonces ahora sí nos vamos al almacenamiento de la consola, vemos que tenemos de juegos y apps 602 GB y lo que queremos hacer es ver cuánto es lo que pesan cada uno de los archivos. Por ejemplo, este de Multiversus está en 14 GB, El Dios de la Guerra 46 GB, Spider-Man Remastered en 53 GB y así tenemos varios juegos. También tenemos las aplicaciones de streaming, Pluto, Stars, HBO Max, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a mover el God of War y vamos a seleccionar los archivos que queremos mover. El Multiversus, God of War, Spider-Man, Rocket League, Street Fighter, FIFA, Astro's Playroom, Spider-Man 2, Mortal Kombat y el de las Tortugas Ninja. Lo demás de las aplicaciones prefiero dejarlas tal cual en la consola, pero aquí ya tenemos que la vamos a mover. Entonces vamos a darle
aquí en el botón que dice Move. Y vamos a mover 567 GB del almacenamiento interno del PlayStation. Y vamos a darle OK. Vamos a ver qué tan rápida verdaderamente es esta memoria. Aquí nos marca inicialmente que está moviendo 10 GB, 12 GB. Y dice que el mover todos los 566 GB lo va a hacer en un tiempo de aproximadamente 3 minutos. La verdad es que sí se ve que está copiando los archivos de manera muy rápida. Y hasta el momento ha sido bastante sencillo el hacer la actualización al espacio del disco duro de nuestro PlayStation. La verdad estoy sorprendido con lo rápido que está haciendo justo el paso de nuestros juegos para ya tener libre nuestra consola de espacio y poder instalar otros juegos, porque la verdad es que yo seleccioné esta consola porque justo eso es lo que quería. Yo tengo juegos que no puedes estar instalando y desinstalando, como son los juegos de carreras, que eso continuamente los estás utilizando, los juegos de peleas, Street Fighter, Burst Limit, Kakarot, los de las Tortugas Ninja también es algo que continuamente estás jugando, entonces no puedes estar instalando y desinstalando esos juegos cada vez que los quieres utilizar. Entonces definitivamente creo que fue una muy buena opción el haber seleccionado ampliarle la memoria a esta consola. Listo, aquí ya podemos ver que se terminó. La verdad es que sí me impresionó la velocidad con la que se cambiaron los archivos del almacenamiento interno de la consola al disco de estado sólido interno que le acabamos de incorporar a nuestra memoria. Y todavía tenemos muy buen espacio de almacenamiento en esta tarjeta, que nos quedaron libres 1.48 terabytes después de haber copiado 600 gigabytes hacia esta tarjeta. Entonces definitivamente unos 4 minutos, que fue lo que se tardó en pasar los archivos de un lado a otro, se me hace muy bien. La verdad es que la consola tampoco ha hecho ningún tipo de esfuerzo en hacer este tipo de traspasos. Y ahora vamos a ver, justo ya que están movidos nuestros archivos, cómo nos responde a la hora de jugar alguno de nuestros juegos. Vamos a hacer la prueba con Spider-Man 2. Muy bien, hasta ahorita normal, como cuando lo juegas instalado en la consola. Apretamos X para empezar un nuevo juego, nivel Amazing. I'm so getting fired. Wow. Hates me for being late this morning. Bro, I told you to be on time. It's fine. We'll be back before we know it. Good. Because I have my college. Marco! Ant-Man? MJ wasn't kidding. We gotta help him before he hurts someone. Or himself. Pues la verdad es que reacciona súper bien el juego, la consola. Está bastante padre. Y bueno, vamos al menú principal. Muy bien, y aquí ya tenemos nuestros juegos instalados. La verdad es que se ve que todos jalan bastante bien. Y
les voy a dar mis reseñas después de unos meses para ver cómo me ha funcionado esta tarjeta. Pues bueno, Ikeros, ese fue mi review de la tarjeta de Kingspec de 2 TB para el PlayStation 5. Si les gustó este video, denle like, toquen la campanita como Spider-Man y suscríbanse. Y recuerden que también me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Esto fue Geek Blue Review.